Bien, el título de esta conferencia es Una mujer sentada sobre la bestia, porque aquello es exactamente lo que se dice en el libro de Apocalipsis. En la última conferencia que tuvimos sobre Apocalipsis capítulo 13, hablamos sobre los diferentes asuntos que tienen que ver con el poder papal y aquel poder que surge de la tierra, y identificamos este último poder como los Estados Unidos, el cual forzaría al mundo a aceptar leyes que honrarán a la primera bestia. Bien, este es el proceso que tendrá que continuar hasta abarcar a todos los reinos del mundo. Apocalipsis capítulo 17 nos da más detalles sobre este asunto. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Estas son palabras muy duras. La que está sentada sobre muchas aguas. Aquí tenemos a una mujer, la cual es una prostituta, en otras palabras, una que es infiel a Dios. Una mujer, en el sentido bíblico, es una iglesia, y hay numerosos textos en el Antiguo y Nuevo Testamento para sustentar esto. Cristo es también el esposo, regresará para llevarse a su novia, a la iglesia, y ahí vemos la referencia a la mujer. Esta gran mujer apóstata está sentada sobre muchas aguas, y ya vimos que las aguas significan multitudes, naciones, pueblos, lenguas, según la definición en el mismo Apocalipsis. Y con esta mujer fornicaron los reyes de la tierra. Esto significa que se han relacionado con ella en manera contraria a como Dios hubiese querido que ellos se relataran. Y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquello significaría que si el vino es el símbolo de enseñanzas, de doctrinas, entonces el vino de la fornicación que embriaga es doctrina que confunde a la mente. Básicamente, lo que el texto nos dice es que una iglesia apóstata está al control de los asuntos. Los reyes del mundo se relacionan con esta iglesia apóstata y están borrachos, embriagados, y no pueden entender porque han absorbido estas doctrinas que son contrarias a la Biblia, porque son doctrinas de prostitución. Así que me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Aquí vemos el color rojo. Este es el color del sacrificio, llena de nombres de blasfemia. Entonces se trata de un poder blasfemo, y vimos lo que eso significa cuando repasamos el capítulo 13 de Apocalipsis, y la Biblia nos da pistas indicando que el decir cosas como ocupar el lugar de Dios o ser Dios en la tierra, tener potestad para perdonar pecados, este es un poder que toma aquello que se aplica solo a Cristo y aplicarlo sobre sí mismo. Todo esto es blasfemia. Y vimos que la iglesia romana en realidad hizo esto. Entonces esta mujer que está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas o 10 cuernos. Una vez más, este es el símbolo que vimos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Si contamos las cabezas que hay en todas las bestias de Daniel capítulo 7, encontraremos que hay 7 cabezas ahí también. La primera bestia, obviamente, tiene una cabeza, la cual representa a Babilonia. El león, Medo-Persia, tiene una cabeza. Grecia se representa con 4 cabezas, y luego una cabeza más para la última bestia en Daniel capítulo 7. Estas bestias hacen un total de 7 cabezas. Aquello significa que a lo largo del tiempo, todos los periodos del tiempo han sido cubiertos y han sido incorporados dentro de una estructura. Una estructura que es la estructura católica, y tiene aspectos de todas las filosofías y de todos los reinos del mundo incorporados en ella. De hecho, ha perfeccionado el paganismo. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, 2 colores que definitivamente se aplican a la iglesia romana. Usan los colores púrpura y rojo para sus cardinales y obispos.
adornada de oro, piedras preciosas y perlas. No queda duda de que este se trata del sistema más rico que haya existido. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así que esta copa de oro está llena de doctrinas falsas. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Y misterio significa que se trata de una ciencia oculta. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Lo que implica que hay otras mujeres, por decirlo así, que son también apóstatas, pero ella es la madre de todas ellas y de las abominaciones de la tierra. Ese es un lenguaje muy duro y tendremos que ver si es así. Bien, démosle un vistazo a la bestia de 7 cabezas. En Salmo 74:14 leemos, tú aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Aquí tenemos una bestia que es descrita como el Leviatán, una bestia de tipo dragón, y se implica que tiene más que una cabeza. En la mitología, el Leviatán tenía 7 cabezas. Isaías capítulo 27:1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, la serpiente veloz, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿No es aquello interesante? Matará al dragón que está en el mar. ¿Recuerdan que vimos un interesante simbolismo cuando miramos a la Mariología, donde María es llamada la estrella del mar? Interesante, analogías interesantes. Apocalipsis 12:3, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces en Isaías tenemos a un dragón y no sabemos cuántas cabezas tiene. Tenemos a un leviatán en Salmos 74:14, lo cual se aplica al dragón en Isaías 27:1, y en Apocalipsis vemos que tiene 7 cuernos. ¿Se da cuenta de cómo todo encaja? Si usamos el paralelismo podemos encontrar todas las cabezas que necesitamos. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. Entonces, este dragón, en Apocalipsis 12, capítulo 12, es un poder que gobierna, está en control. Él es el príncipe de este mundo. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Entonces aquí tenemos una división en 10 cuernos, es decir, 10 reinos. En los cuernos 10 diademas, lo que significa que la bestia gobernó con estos 10 reinos, y este es el tiempo de la Edad Media, cuando Roma gobernó por medio de los poderes de Europa. Apocalipsis 17:3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Obviamente, esta es la representación del reino de Satanás a través de todos los tiempos. Y en Apocalipsis 17 también veremos la culminación de su poder en los eventos finales, justo antes de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, el dragón tiene 7 cabezas. En el libro de Apocalipsis, las cabezas denotan poderes políticos, por medio de los cuales el dragón opera. Pero únicamente por interés, es interesante que Satanás intentó 7 veces de establecer su reino de poder absoluto. Primero hubo una guerra en el cielo, y la respuesta de Dios fue de expulsar a Satanás del cielo. Luego, Adán y Eva, y en el mundo prediluviano, allí él intentó establecer su reino. La respuesta de Dios a Adán y Eva fue la promesa de la redención, el sistema de sacrificios. Luego, el próximo intento del enemigo fue a la Torre de Babel. Ese fue su siguiente intento de establecer unidad de todas las naciones en la tierra. La respuesta de Dios, confundir las lenguas, separando a las naciones. Interesante.
Luego, durante la encarnación, él pensó que si él lograba destruir a Cristo, podría establecer a su reino. Y la respuesta de Dios fue la victoria sobre el pecado y la muerte fue dándole la vuelta a una aparente derrota y convirtiéndola en la victoria más grande que el universo haya visto. El enemigo intentó establecer su reino mediante la Roma pagana. Y la respuesta de Dios fue lo que vimos bajo la iglesia de Esmirna. La gente estaba preparada a morir en vez de ser eliminados. Intentó después establecer su reino mediante la Roma papal. Y la respuesta fue la reforma. Por ningún lado el enemigo pudo tener éxito. Habrá un tiempo final cuando él tratará de establecer su reino, una situación donde todas las naciones se junten en un gran nuevo orden mundial. ¿Es eso posible? Eso sería interesante. 7 veces se intentó y hay una respuesta por parte de Dios, la cual yo llamo el fuerte clamor y de la medianoche. Pero hablaremos sobre esto en otra conferencia, es algo complicado. Apocalipsis 12:3 dice, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Este poder entraría en guerra contra otro sistema en la tierra. Obviamente, sistema que representa al pueblo de Dios. Entonces hay un dragón que ataca a la mujer vestida de blanco, y esta guerra continuará hasta la venida de Cristo, según nos dice la Biblia. Entonces esta criatura que encontramos en Apocalipsis 13, que salió del mar, nos dice cuáles son los atributos de la autoridad papal. Este es un sistema que tiene todos los atributos del cuerno pequeño en el capítulo 7 de Daniel. Entonces es el mismo sistema y nos dice que tiene componentes de Medo-Persia, porque tiene patas de oso, tiene la filosofía griega en ella. De hecho, toda la teoría de la evolución está basada sobre la filosofía griega. De allí se puede rastrear. Tiene componentes griegos en ella, tiene los componentes babilónicos en ella, lo cual nos tomaría toda una conferencia para mostrar la comparación entre la religión babilónica y el catolicismo. Hay una conferencia titulada El vino de Babilonia, la cual ya vimos sobre este asunto. Esta criatura tiene los 10 cuernos que representan a este poder final, el cual eventualmente controlará al mundo entero. Entonces, cabezas de leones con 10 cuernos y una mujer. Por supuesto, representa una iglesia, el brazo eclesiástico que controla a todos los poderes políticos, vestida de púrpura y rojo y sosteniendo esta copa en su mano. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Apocalipsis 17:3. La púrpura y escarlata y el oro y las piedras preciosas. Roma es la institución eclesiástica más rica en el mundo entero. Los tesoros que están en el Museo Vaticano aturden a la mente. Son increíbles. Y en esta copa de oro hay todas estas abominaciones de sus falsas enseñanzas. Ya hemos visto que ella es llamada un misterio. Algo que es misterioso o un misterio es algo que obra de ocultas en secreto. Y además ella es la madre, misteriosamente, ella es la madre de todas las rameras. ¿Controla ella acaso a todas las iglesias en el mundo que son apóstatas hacia Dios? ¿Es eso una posibilidad? Bien, no nos hemos enfocado en ese asunto con gran detalle aún, pero sí lo haremos en una próxima conferencia. Apocalipsis 17:5, la antigua religión babilónica y el antiguo culto al toro. Todo esto, estas religiones antiguas, encontraremos todos estos aspectos en Roma. Segunda de Timoteo 4:4 dice, y las personas apartarán de la verdad y del oído y se volverán a las fábulas. Entonces la iglesia eventualmente sucumbirá, fallaría y en vez de creer en la salvación mediante el Cordero de Dios, que fue sacrificado por los pecados del mundo, tendría todo tipo de nociones que satisfacerán sus propios egos.
Salmos 116, 13 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué escogeremos? ¿Usaremos los sistemas del mundo y nos pondremos cómodos? ¿O vamos a invocar el nombre del Señor y seremos excluidos? Aquella es la opción que tenemos. La Torre de Babel, una mujer llamándose a sí misma Babilonia, o la Biblia la llama Babilonia, y todas estas características encajan en ella. Segunda de Tesalonicenses habla sobre este misterio en el capítulo 2, versículos 7 a 10, ya que este misterio de iniquidad está ya obrando. Este obrar de manera oculta ya estaba en efecto en el tiempo cuando esto fue escrito. Cuando Pablo escribió estas cartas, este poder ya estaba obrando. Ahora, aquí hemos tenido conferencias donde vimos a los padres de la iglesia temprana con sus ideas gnósticas corruptas. Y las encontramos en todos los escritos masónicos del obispo de Alejandría, de Constantinopla, y todos estos con las ideas de Orígenes. Entonces este poder estaba obrando inclusive en los tiempos de Pablo. El gnosticismo se estaba sublevando, creciendo. De hecho, Elifas Levi nos dice que Simón Magus fue el padre del movimiento gnóstico moderno dentro de la misma iglesia. Entonces este misterio estaba obrando en el tiempo de los apóstoles. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Qué significa eso? Y destruirá con el resplandor de su venida. Y como dice en la Reina Valera antigua, a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Un texto poderoso. Y habla sobre las circunstancias del surgimiento de este sistema del anticristo. Y nos dice además que había algo reteniéndolo. Entonces, básicamente podríamos leer esto así. Aquel que lo retiene será quitado de alrededor del medio, y entonces el impío será revelado. Así que hay algo que lo está reteniendo al sistema, el cual ya está obrando en los tiempos de Pablo, pero sería quitado y luego este sistema apóstata surgiría. Obrará con milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad, y engañará a todo el mundo, quitando a la gente de la verdad. O a la verdad. Veamos esta tremenda referencia en los escritos de Pablo con respecto al hombre de pecado. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Jesús aún no está para regresar, dijo Pablo. Jesús no está aquí como algunos de ustedes piensan. Aún no regresará. No regresará pronto. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá ese día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, la venida de Jesús no se hará hasta que venga la apostasía y se ha revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición. Una palabra muy interesante. El hijo de perdición. Solo se usa 2 veces en la Biblia. ¿Sabían eso? Solo 2 se los ha llamado hijos de perdición. El uno es este hombre de pecado, este sistema, y el otro fue Judas. Bien, ahora me gustaría preguntarle, ¿cómo traicionó Judas a Jesús? Con un beso. Entonces, ¿se presentó como uno de ellos, sí o no? ¿No es posible entonces que este sistema, el hijo de perdición, se presente a sí mismo como un representante de Jesucristo? Y
traicione a todos con un beso? ¿Es esta una posibilidad? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hemos visto que el papado en realidad hizo esto. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primero de Juan 4:3. Entonces este poder estaba obrando en el tiempo de Juan y en el tiempo de los apóstoles. No se trata de un poder futuro que, como muchos creen, vendrán al mundo en algún momento en el futuro, como enseña el futurismo alrededor del planeta. Sigue Pablo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, Pablo les dijo, yo les dije que algo estaba deteniendo al anticristo, evitando de que se desarrolle. Y ustedes saben lo que es. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Otra traducción dice, hay uno que está deteniendo a aquel mal hasta que él se ha quitado de en medio. Entonces algo estaba preveniendo que este poder surgiera. Y cuando aquel algo se ha quitado de en medio, entonces vendrá el anticristo. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dios luchará contra este sistema con la palabra de Dios. Y finalmente lo destruirá con su venida. Aquella es la promesa. El avenimiento de este impío, que es obra de Satanás. Y tenemos una vez más este texto de cómo él obra. Entonces, ¿cuándo aparecerá este anticristo? Pablo les dijo que algo lo estaba reteniendo. Pero aquí no se identifica quién es este poder. Aquí, Grattan Guinness escribe en el Romanismo y la Reforma, página 105, 1887. Aquí tenemos un punto en el cual Pablo afirma la existencia del conocimiento en la iglesia cristiana. La iglesia primitiva sabía, dice él, cuál era el poder que detenía. La iglesia primitiva nos dice que sabía acerca de este tema. Y nadie en estos días puede estar en posición a contradecir el testimonio de lo que Pablo, por palabra de su boca, dijo a los tesalonicenses. Hoy estamos especulando sobre qué fue lo que le detuvo. ¿Fue el Espíritu Santo? ¿Fue esto? ¿Fue aquello? ¿Fue esta otra cosa? No sabemos, porque Pablo fue el único quien les dijo lo que estaba deteniendo ese poder. Es un punto sobre el cual solo la tradición antigua tiene autoridad. Especulación moderna está totalmente fuera de lugar en este asunto. Eso tiene sentido. ¿Pueden los padres de la iglesia temprana decirnos qué fue lo que Pablo les dijo que estaba deteniendo al poder anticristiano? Tertuliano, sobre la resurrección, capítulo 24, en la resurrección, apologista cristiano de Norte de África, y esto fue escrito en el 200 después de Cristo, y dice lo siguiente: aquel que ahora detiene debe detener hasta que se ha quitado de en medio. ¿Qué obstáculo hay sino el Estado romano y su debilitamiento, siendo disperso en 10 reinos, introducirá al anticristo? Interesante. Esto es lo que los padres de la iglesia primitiva entendieron, de que cuando finalmente colapse Roma, entonces vendrá el anticristo. Eso es lo que creían. Juan Crisóstomo, en su homilía sobre 2 de Tesalonicenses 2, número 4, quien fue obispo de Constantinopla en el 390, dice: solo hay uno que impide ahora hasta que él se ha quitado del medio, es decir, cuando el imperio romano se ha quitado del medio, entonces él, el anticristo, vendrá. Allí hay otro que lo dice. Interesante. Pablo dice que aquel poder ya estaba obrando en sus tiempos y tarde o temprano se levantaría. Hay algo que lo detiene, pero en cuanto se ha quitado del medio, yo les dije lo que era, entonces ya se levantará. Aquí les tengo un fragmento de Commentary on the Apocalypse por Edward Elliot, y tenemos el testimonio concordante de los primeros padres, desde Ireneo, el discípulo de San Juan, hasta Crisóstomo y Jerónimo, y ellos sobreentendían que ese poder era el poder imperial que gobernaba y residía en Roma, que tenía que ser quitado del medio.
Grattan Guinness nos dice, mientras los césares mantuvieron el poder imperial, era imposible que el predicho anticristo se levantara. A la caída de los césares, él se levantaría. Eso tiene sentido. Las profecías bíblicas tienen sentido. La profecía sobre los 1260 días tiene sentido, si consideramos a todos esos asuntos. Y mientras los césares mantuvieron el poder imperial, él se levantaría siguiendo la caída de los césares. Él se levantaría. Grattan Guinness, Romanismo y la Reforma. Hay numerosas fuentes que dicen esto. Pablo no identificó al poder que lo detenía. Poder que ellos sabían era Roma, por temor a represalias. Recuerde que la iglesia cristiana estaba bajo persecución por Roma. Así que Pablo les escribió una epístola y dijo, yo sé, se los dije personalmente y ustedes saben lo que es, y esto tiene que ocurrir primero. No vayan enseñando todo tipo de doctrinas. Estamos esperando primero a la apostasía, el hombre de pecado, y que el obstáculo se ha quitado de en medio y que el hombre de pecado se levante y entonces gobierne en esta tierra. Y solo entonces, por fin, Cristo vendrá y consumirá este poder cuando regrese. Esta es la versión bíblica. Primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Dios fue manifestado en la carne. No cambiemos esto. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el único misterio en el cristianismo. No hay ningún otro misterio. Nunca entenderemos cómo el Dios del universo pudo haberse convertido en hombre por nosotros, cómo pudo morir por nosotros y luego salvarnos y hacernos hijos e hijas del Altísimo. Es un misterio. Nunca lo entenderemos. Todo lo demás ha sido revelado en su totalidad. Pero esto continuará siendo nuestro estudio por toda la eternidad. Este es el misterio de la santidad. El misterio de la iniquidad quiere derrocar a este hecho central, este hecho principal y eterno de la salvación. Y ya hemos visto en las conferencias cómo se han hecho esfuerzos para reducir el ministerio, las funciones de Jesucristo. Y cómo mediante sociedades secretas, la antigua religión babilónica, a través del cabalismo y el gnosticismo, han removido a Jesucristo como a la deidad que salva y la han reemplazado por otro poder. Hemos visto a las sociedades islámicas secretas y hemos visto lo que enseña el Corán de que Jesús no fue el Hijo de Dios y que Él nunca murió y que su sangre no fue derramada por nosotros, que fue llevado repentinamente, que Él fue espiritualizado, que nunca vino en la carne. Y todos estos asuntos, ¿ven? Esta es la doctrina central de la Roma de hoy. Y es también la teología de la Vulgata, la versión bíblica en latín. Los templarios, los rosicrucianos, los jesuitas, la masonería, todos ellos se aferran a esta doctrina central. 2 doctrinas en el mundo. O no 100 o 200, no 300 ni 500. 2 doctrinas en el mundo. Todas con diferentes fachadas. Todas controladas por un mismo poder. Parece increíble. Recuerden la historia de Bel, ya hablamos sobre esto, el templo de Bel, y donde vimos a la mujer con una linda minifalda. ¿Usted pensó que la minifalda era algo reciente? No, 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 es bien antigua, allí está. Y bien, esta señorita, bueno, no sé si era una mujer de vida de noche o mujer de vida de día, pero esta señora con la copa dorada en su mano representa a la adoración a Baal. Y Fides, cuán fascinante, Città del Vaticano, Fides, vimos, muy interesante, tiene el significado de la adoración a la diosa. Los iniciados al interior del sistema fueron los Fides. Y no sabríamos lo que es aquello si no tuviésemos esta linda cita de parte de Albert G. Mackey, masón de 33 grados, que dice que la mano derecha en todas las edades ha sido estimada como un emblema de la fidelidad. Y nuestros hermanos antiguos adoraban a una deidad con el nombre de Fides.
fides o fidelidad, que en ocasiones es representada por dos manos derechas unidas, lo que también hace la masonería, y a veces por dos figuras humanas agarrándose de las manos derechas. Numa fue el primero en levantar un altar a Fides, en nombre bajo el cual la diosa de los juramentos y honestidad era adorada. Las obligaciones tomadas bajo su nombre eran consideradas más inviolables que cualquiera otras. Aquí hay un misterio. Les estamos mostrando un lado, una fachada, pero en realidad enseñamos otra cosa. En Morales y Dogma, página 292 en inglés, si recuerda, vimos los símbolos secretos. Aquí teníamos la PX, la cual se encuentra en muchas plataformas de predicación, púlpitos y altares de hoy en día, y que recibe connotaciones cristianas para los de afuera, los goyim, para los catecúmenos. Pero aquí el iniciado, el informante mismo, nos dice que el símbolo representa el cetro de Osiris, entonces es la representación del miembro masculino sentado en un barco. Bien, también nos dijo que los otros símbolos que vemos acá son símbolos paganos, el Tau y esta cruz aquí, y las esvásticas o cruces gamadas de este lado o del otro, y las estrellas de David, y luego esta declaración interesante, las vestimentas del sacerdote de Horus estaban cubiertas con estas cruces, y luego tenemos la cruz de Malta. Y ya les mostré que el papado tiene esos símbolos en sus vestimentas. Y los obispos las usan también. Estos son los sacerdotes de Horus. Este es un misterio. Hay que ver detrás de las fachadas para descubrir al misterio. La mitra que ellos usan sobre sus cabezas, que hoy se ve muy parecida a esta, representa la cabeza del pescado del dios Dagon, lo cual significa Dag-on, el dios pez. Entonces la cabeza de pescado, más tarde la capa fue removida, la capa de pescado fue reemplazada por una túnica roja o púrpura o de cualquier otro color, pero la mitra con la cabeza de pescado abierta se mantuvo. Allí lo vemos en relieves de Babilonia, en el Museo Pergamum, vemos al pez con la boca abierta y la mitra en la cabeza de los sacerdotes de Babilonia, y allí tenían las cubetas de agua y tenían pequeñas ramas de hisopo que mojaban con el agua y la rociaban sobre los muros, y esto es exactamente lo que hace el papado. Los obispos caminan con su agua bendita, el papa tiene una rama de hisopo y con ella rocía a las personas. Ese es el ritual babilónico. Es limpieza mediante Babel. Bab, la puerta. El significa Dios. Babel, la puerta a Dios. Jesús dice, yo soy la puerta. Yo soy la entrada. Jesús es la puerta. Solo hay un camino al cielo. Y aquel es reconociendo nuestro estado pecaminoso y aceptando el sacrificio vicario del Hijo de Dios, quien murió por nosotros. Aquel es el único camino hacia la salvación. Pero Babel dice, no tenemos otra puerta hacia Dios. Esta es una historia fascinante. Tendremos que darle un vistazo en otra conferencia. ¿Sabe ustedes cuántos Bab hay en el mundo hoy? Todos se llaman Bab, Sibab, Bab, usted nómbrelo, hay muchos Bab, muchas puertas en el mundo, debemos cuidarnos de todos esos Bab. Solo hay una Bab, una puerta que nos lleva a Dios, y aquella es Jesús. No, solo una puerta. Pero Él tiene otra manera de limpiar. Jesús dice, te rociaré con hisopo, el papado dice, no. Yo lo haré. Usted será salvo mediante el sistema. No hay otra forma. Las dos ideologías chocan. Frente a los sacerdotes, la gente se arrodillaba, les besaban sus sandalias y sus anillos. Esto es paganismo. Aquí hay el símbolo de Shamash, que usted encontrará en todo lado en el mundo hoy. Es increíble donde se encuentran los símbolos de Shamash. Los gnósticos, fundados por Simón Mago, quien según Eliphas Levi se convirtió en el hechicero de Nerón. Histoire de la magie, página 189, Historia de la magia. Esas son fuentes muy prominentes. Levi, a la gente le gusta tener aquel nombre en la parte trasera de su... Bueno, ya saben, muy prominente. Y si usted va a Roma, este es un símbolo que usted encontrará allí. Se encuentra en las afueras de aquel antiguo templo pagano.
donde todas las religiones eran honradas. Y en la parte inferior hay una forma cuadrada que es masona, luego hay un elefante por encima y luego está este símbolo en la parte superior con una cruz. Y todos dicen, oh, eso se ve muy bello. A no ser que, por supuesto, usted sepa que la forma cuadrada es un símbolo, o el cubo, es el símbolo de las antiguas deidades, y que el Elef es el alfa, y el Elef, la primera letra, el elefante, el cual es el toro del este. Entonces, en el hinduismo aún tienen al Elef como el símbolo del dios Sol, y en hebreo es el toro. Y encima la parte que le faltaba a Osiris, y encima del todo se encuentra el Tau. Entonces tenemos la muestra completa de adoración pagana en este símbolo de acá en el catolicismo. El rojo y púrpura son los colores. ¿No es esto fascinante? Que ellos creen que tenemos el conocimiento del bien y del mal. Entonces encontraremos que el Papa siempre estará vestido en blanco. Él representa al lado blanco, al lado luciferiano. Y su otro lado, su compañero, si desea llamarlo así, aquel que es el dictador militar de todo esto, ¿qué color usará? Negro. Entonces, la cabeza de la orden jesuita siempre usa negro. Entonces tenemos ambos lados del conocimiento del bien y del mal. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Palabras muy fuertes. Si miramos a la corona papal, la triple corona papal que viene de Medo-Persia, si usted poseyera solo aquella corona, probablemente se podría pagar toda la deuda de los Estados Unidos de Norteamérica si se vendiera. Y los sacerdotes que ofician, ellos usan los mismos colores y, por supuesto, ellos celebran la misa, la cual es el sacrificio literal de Jesucristo una y otra y otra y otra vez. Sentado en el trono papal, ante el altar principal de San Pedro, el Papa San Pablo escucha el famoso sermón sobre el Papa San Juan del cardenal Schroeder, ofrecido durante la segunda sesión del concilio. Ese sermón inicia así: hubo un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. Muy interesante. ¿Qué sucedió en el segundo concilio? Bueno, en el segundo concilio todos fueron una vez más invitados a participar de la hermandad de las iglesias, excepto que Roma sería la madre y todas las demás permanecerían como hermanas. ¿No les parece eso interesante? Interesante. La idolatría era la adoración en el sistema antiguo. La idolatría es la misma adoración en el sistema actual. Exactamente lo mismo. Pero la idolatría toma varias formas. La idolatría no es simplemente arrodillarse ante una estatua. La idolatría puede también tener otro significado. ¿Y no sería interesante si supiésemos que Roma controlaba aquel otro aspecto también en su totalidad? ¿Completamente y plenamente? Bueno, hoy no podemos analizar todos los sistemas de idolatría. Eso sería imposible. Pero la idolatría no solo significa arrodillarse ante un ídolo. Puede haber diferentes ídolos. ¿Qué hay sobre los deportes mundiales? ¿Y quién controla los deportes mundiales? Bueno, si miramos a los símbolos que ellos tienen, cada uno de estos superclubes deportivos tiene un símbolo masón. Es muy interesante. El equipo de fútbol más grande en el mundo, Manchester United, inclusive usa directamente el diablo. ¿Por qué no? Me parece bien a mí. Escaleras de masonería, cabríos masones, símbolos de Shamash. ¿Por qué no? Esos son los equipos más grandes del mundo. ¿Y qué tal de todos estos? Hay animales de la oscuridad. Tenemos a caballos voladores, lo cual es Pégaso. Hay todos estos símbolos interesantes con pentagramas y escudos de Malta y símbolos del sol y pentagramas y leones de 2 cabezas y cabras. Todos los símbolos y flores de lis
Ustedes imagínense y lo van a encontrar. M de masones, anclas de masonería, absolutamente todo. Dedos masones, el cráneo y los huesos, las calaveras de los huesos. Titán es en realidad el nombre de Satanás en griego. Tenemos a todas estas característicticas interesantes. La G, cualquiera que es masón sabrá que eso proviene de la logia masón. Si vemos a Éxodo capítulo 32, 2 a 6, Aarón les dijo, quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Bueno, hoy en día los aros son muy populares. Y traédmelos. Hizo de ello un becerro de fundición. Aarón proclamó, mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Cómo fue que se divirtieron? ¿Cómo cree que se divirtieron? Bueno, parte del sistema de adoración al sol era jugar deportes. ¿Qué tipo de deportes jugaron? Aquello es muy interesante. Bien, vayamos a la UNESCO. Ellos deberían saber porque el manifiesto de la UNESCO, como ya saben, fue escrito por un miembro de la sociedad secreta Calavera y Huesos. Entonces, él debe ser un iniciado, un informante interesante. Por ejemplo, él escribe, el polo era conocido a los persas y fue restaurado a su importancia original de ser un juego para el sol por Akbar. Anotar un gol con la bola del sol era igualado al triunfo de la luz sobre la oscuridad, del bien sobre el mal. Pero recuerden que la masonería llama a la luz oscuridad y a la oscuridad luz. Y llaman a Jesús y a Jehová lo malo. Entonces el triunfo de la luz sobre la oscuridad representa, en el paganismo, el triunfo de Lucifer sobre Jesucristo. Entonces, el triunfo de la oscuridad, el triunfo supuestamente sobre la oscuridad, triunfo del bien sobre el mal. La bola es el símbolo del sol en todos los deportes, como el fútbol, el hockey, el básquetbol, el cricket, el baloncesto. El béisbol está relacionado al sol en la forma de un reloj de sol y el diseño del campo de juego, así como en sus reglas de juego y de puntaje. Como todos los deportes, el béisbol también incorpora el ciclo estacional del sol en una forma muy similar como los concursos antiguos ceremoniales eran realizados como parte de rituales de fertilidad. Entonces, si se puede hacer que vayan a la iglesia, si se puede hacer que no vayan a la iglesia, hagan que vayan a los campos de deportes. ¿No es esto interesante? En la iglesia se ve a los brazos que se levantan y se mueven como ola, y en el campo de juego se ve a la gente que hace los mismos movimientos con los brazos. Se cantan himnos en la iglesia, e himnos de naturaleza diferentes son cantados allá. Es bastante fascinante. ¿A quién le importa en cuanto él tenga adoración? La historia sumera de Gilgamesh, inscrita en tablas cuneiformes, narra como el equipaje deportivo, un palo o un aro o una bola, que Gilgamesh había tallado de un árbol arrancado, se había caído al mundo de las tinieblas al empezar a oprimir a su pueblo mediante competencias atléticas repetitivas. Y como eventualmente era el dios Sol quien abría un agujero, el agujero en la tierra, para poder recuperarlos. Entonces, si usted tuviese un palo y una bola, si toma el palo y golpea la bola hasta que caiga en el agujero, aquello era un símbolo. Bueno, tiene un significado más profundo de lo que realmente creemos. En realidad es un significado bastante extraño, pero olvidemos de ello. Aquello es lo que hacen los jugadores de golf, por ejemplo. ¿Saben? Es sorprendente. Y cuán frecuentemente se nos dice que esto es maravilloso y que es bueno para el cristianismo y todas estas cosas. Yo no tengo nada en contra del deporte. El deporte es un buen pasatiempo. El deporte es bueno para hacer ejercicio. Hay cosas que se pueden hacer con el deporte que son buenas. Pero si el deporte se convierte en una religión, ¿no les parece eso problemático? ¿No es eso idolatría? La antorcha olímpica que el corredor lleva para marchar en el movimiento cíclico del sol a lo largo de Olimpiada, el periodo de 4 años hasta los siguientes Juegos, también está relacionado con el ritmo cíclico del sol. Se celebró por primera vez en Grecia. Los Juegos eran concursos ceremoniosos en honor a Zeus, Júpiter. ¿Han visto la ceremonia de inauguración? ¿La de Grecia? ¿No honraban a los dioses, sí o no? Sí. Y empezamos, les damos inicio. Bien, el sol, la luna y los demás planetas flotan por encima en los Juegos Olímpicos de Barcelona. La asociación del Sol con los deportes data desde antes de las deidades de Heracles y Apolo en Grecia, como es evidente a partir del cuento épico del héroe de los sumeros, Gilgamesh. Cosas fascinantes.
Así como en el deporte, el sol era omnipresente en prácticamente todos los aspectos de la vida, ya sea el arte, la arquitectura, la filosofía, la religión, los festivales, el folclore, la danza y la música. Increíble. Tienen todos los aspectos cubiertos. Cada mañana un dios pagano del día nos despierta. Los romanos de los primeros siglos de la era cristiana llamaban a cada día según los 7 planetas: Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Si miramos a los símbolos de las Olimpiadas, veremos que tienen los símbolos de las deidades de Baal-Hadad, del símbolo de Baal-Hadad, Baal-Hadad, Baal-Hadad y Baal-Hadad. Aquí los encontramos por todo lado. Eso es paganismo. Aquí tenemos a un joven llevando a una camiseta muy bella de OK al Papa, y a ver qué hará con ella. Una camiseta muy bella de OK. Increíble. Aquella es una camiseta bendita. Entonces, la masonería controla todos estos asuntos para Roma hoy en día. El mundo de los deportes, el mundo religioso, eso es fascinante. Me pregunto cuánta idolatría está oculta en el misterio. Y cuánto más quiere revelarnos la Biblia acerca de esta sorprendente historia de Apocalipsis 17. Esperemos a otro episodio para averiguarlo.